Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo más de 1000 libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, X, Instagram, Pinterest, la página de encuentros, la página web de autores indie, donde tengo publicada La pelirroja rebelde, que posteriormente hice una segunda parte en Amazon llamado El valor de Alice, y que si lo podéis adquirir lo podéis encontrar en Amazon. Entonces, en mi canal también hago presentaciones de mis libros, reseñas de libros que me han podido llamar la atención, como El Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes y otras obras. Por otro lado, también he dado un ciclo dedicado a la palabra de Dios y la Biblia y una sección dedicada a conferencias que hemos hecho yo y mi compañero de despacho José Donaire en diversas casas regionales sobre distintos temas que también los podéis disfrutar en mi canal. También he hecho libros de viva voz, audiolibros, que eran inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y otras que me han salido espontáneas, que además son inéditas, como La torre de Pedro de la Costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, ya que hace algún tiempo que no he estado con vosotros, quisiera hablar de un tema que va a tener relación entre lo literario y lo espiritual. Antes de todo, agradecer a todas esas personas que les gustan mis trabajos, que me siguen, aunque yo evidentemente pues no estoy buscando que se suscriban o no se suscriban, pero lo único que quisiera evidentemente es aportar mi granito de arena, si es posible, no solamente a la literatura, sino lo que más me interesa es el poder acercar la palabra de Dios. Ya sé que hay muchas más personas que están mejor preparadas que yo, teólogos como el doctor Baruch Korman, de Institutos de Abraham de Israel y otros, pero yo también quisiera, como cristiana y creyente, aportar un poquito de luz, porque sabemos que los cristianos somos la luz del mundo. Entonces, en esta ocasión voy a hablar de algo que está en boca de todos y que me ha llamado siempre mucho la atención, ¿no? Vamos a hablar ahora del alma, pero desde el punto de vista, como he dicho, literario y espiritual. Hay un libro magnífico que hace muchos años que lo leí, que lo sigo releyendo porque me parece extraordinario, que abarca el tema del vender el alma al diablo, ¿no? Como es el tema del retorno, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, un gran escritor, maneja la pluma como nadie. Entonces, aquí, que además os recomiendo la película, que es fantástica y que lo borda los actores, es una obra, sale por ejemplo George Sanders, Angela Lansbury muy joven, y es preciosa porque además utilizan el blanco y negro, pero para reflejar, digamos, el cuadro cuando empieza, si no lo habéis leído, ¿no? Cuando empieza Dorian Gray a pudrirse, cuando ya ha vendido el alma al diablo, cómo esas, digamos, pecados se reflejan en el cuadro bien en colores, ¿no? Y te asombra, ¿no? Aquel destrozo que los pecados pueden hacer en el hombre. Está muy bien, ¿no? De alguna manera descrito. Lo que quería decir con esto es que el retrato de Dorian Gray, la historia gira en torno a un joven muy hermoso, muy apuesto, que un día, por parte de un amigo, se da cuenta de que esa belleza que tiene, esa perfección, puede un día esfumarse y que de alguna forma, aunque evidentemente se viene engañado, eh, puede desaparecer y ya no tendrá esa superioridad. Creo que ahí el autor de la obra estuvo muy bien dando a entender que muchas veces nos importa mucho la opinión de la gente, ¿no? El diablo nos engaña, nos quiere hacer de alguna manera pensar que somos superiores a los demás, es ese deseo de escapar de la masa, ¿no? Y de individualizarse, lo vemos en políticos, lo vemos en todos los aspectos, hasta en nosotros mismos, y pensamos que durante la juventud es como si tuviéramos 15 minutos de gloria, ¿no? Y en el cual
somos mimados, somos adorados. Si además, aparte de la juventud, tenemos hermosura, tenemos tal, pues eso va haciendo que donde vayamos, pues eclipsamos, ¿no? Cuando no nos damos cuenta de que eso no deja de ser una apariencia y que lo que vale es el interior y no el exterior. Entonces, la famosa frase de Jesucristo, ¿no? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Es decir, ¿para qué? Él se refería, evidentemente, Jesucristo, la Biblia, a un hombre rico que había hecho una gran fortuna y ya no sabía ni dónde poner los bienes cuando Dios le dijo, insensato, esta noche voy a pedir tu vida. Entonces, tenemos que reflexionar porque en la obra de Dorian Gray, que se combina una serie de elementos, la inocencia, la pérdida de esa bondad, ¿no? Hace que el hombre solo piense en la vanidad, solo piense en la riqueza. Dorian Gray probó todos los placeres y durante un tiempo reinó. Lo que ocurre es que eso se tiene que pagar. Eso es como un criminal que mata a una persona, en un principio parece que le sale bien, o los ladrones que roban, o los gángsters, ¿no? Estas personas que se creen que son invulnerables, de que nunca les van a coger, de que nunca les va a pasar nada y al final tienen que pagar la factura, porque el mal tiene como consecuencia la muerte. El salario del pecado es la muerte. Entonces, en esa obra, Oscar Wilde lo que hace es hacernos reflexionar. En realidad ese tema lo habían tocado otros autores, pero no con esa maestría y no con esa incisión que hace Oscar Wilde. Se sirve de ese personaje, de Dorian, un chico que va a ser mimado por la fortuna. Recordemos desde las primeras páginas, cuando tiene esa inocencia, no sabe exactamente el poder que tiene, y luego cómo tarde o temprano se va a volver contra él. Al final, ya no lo quiero explicar, porque si explico el final, evidentemente ya estoy explicando todo, ya el que no lo ha leído no lo va a leer, pero es extraordinario, ¿no? Esa reflexión que nos lleva a tener sobre algo tan básico como es: podemos vender el alma al diablo. A lo largo de los siglos, el hombre ha intentado por todos los medios escapar del destino ese que nos lleva a todos a un sitio, que es a rendir cuentas a Dios. Todos tenemos que morir, aunque es verdad que hay ejemplos en la Biblia de personas que se han escapado. Por ejemplo, Job, no, Enoc, y por ejemplo Elías. Sabemos que ellos no murieron, porque lo dice la Biblia, y fueron arrebatados por Dios en el carro de fuego, donde está Dios, ¿no? De todas maneras, esto nos hace empezar a hacer una disección de si realmente merece la pena todas las glorias y placeres del mundo. Salomón lo experimentó, fue uno de los reyes más poderosos de la tierra, tuvo la sabiduría que no ha tenido nadie en este mundo, excepto Cristo, evidentemente, y al final se cansó. A la risa le llamó llanto, tuvo todo lo que un hombre podía desear y se aburrió y se cansó. ¿Por qué? Porque eso no nos da la felicidad. Y repito que aquí sí que podemos decir que el libro se acopla a la película o la película al libro, como ha pasado en otras ocasiones cuando se hizo la reseña del Nombre de la Rosa, magnífico también, pero es que aquí es más elevado porque aquí sube el máximo grado, ¿no? El retrato de Dorian Gray es un libro que tuvo mucha polémica en su tiempo, causó un gran revuelo, que es lo que de alguna manera, no sé si le sorprendió a Oscar Wilde, pero sí que es cierto que es de los libros que ha revolucionado bastante lo que es el mundo literario y artístico, como por ejemplo Margaret Mitchell con Lo que el viento se llevó. Hay de alguna manera ciertos libros, como ciertos autores, lo he dicho muchas veces, son la pluma, ¿no? En las cuales suben a lo más alto y asombran. Porque ¿qué es lo que pretende una escritora? ¿Escribir algo? Lo he dicho, decir algo. Escribir por escribir, no creo que de alguna manera lo haga nadie, porque no tiene sentido. Entonces, cuando alguien escribe algo y se dice que es escritor, intenta dar un mensaje. Por eso he dicho muchas veces
que si vemos al autor vemos al... Digo, si vemos digamos, la obra, vemos al autor. Como yo escribo, es como yo pienso, como yo creo y como yo voy a actuar. Entonces, según la carrera literaria, vamos a ver a una persona como es, a un escritor como es. Y no me refiero a bueno, malo o regular, sino realmente lo que va a querer decir. Y hay escritores que dejan huella y otros que pasan desapercibidos, como todo. Como reyes, poderosos, aunque evidentemente todos acabamos en el mismo sitio. Sin embargo, lo que yo quería decir es, en esta reflexión de lo que es el libro del retrato de Dorian Gray, es algo más. Veremos cómo esos personajes secundarios cobran una importancia tremenda. Angela Lansbury está fenomenal en ese papel de actriz que se enamora de Dorian Gray, se enamora de... que en ningún momento va a decir quién es, el príncipe encantador, y ella cree en su amor, y veremos cómo Dorian Gray a lo largo de la película va a cambiar, o en el libro va a cambiar. Se va a dar cuenta de que todo es efímero y no os perdáis el final, porque es, sobre todo la película es extraordinario, ¿no? Pero quería hablar de esto, ¿no? ¿Verdaderamente existe eso de vender el alma al diablo? Sí que es verdad que el diablo existe, el diablo es el mal, pero que existe como persona, es muy inteligente y no se puede dialogar con él. Vemos como Jesucristo, en las tentaciones que tuvo en el desierto, cómo responde al diablo. Es de alguna manera, una lección que nos da Cristo, como siempre, y que nos dice cómo debemos actuar con la palabra de Dios. Es mucho más listo que nosotros y siempre nos va a llevar a su terreno. No os penséis que os va a dar nada gratis. Él da rápido, pero cobra rápido. Y hay personas que sí se han entregado al diablo, han renunciado a Cristo, y es una pena porque este mundo es finito. Aquel que se piense que esto va a durar siempre es un error. Yo tenía que decirlo, la reseña del retrato de Dorian Gray es mucho más importante que una simple reseña literaria. Hay una gran profundidad, no solamente en los diálogos, vemos al gran amigo de Dorian Gray, aparte de Basil el pintor, que es el que le va a advertir de lo que está haciendo, y el aristócrata, ¿no?, que representa a George Sanders, fenomenal como actor, y bueno, ahí se crece y es de alguna manera el responsable, aunque evidentemente la voluntad es de cada uno, de la caída, ¿no?, de Dorian Gray. Pero Dorian Gray juega un juego muy peligroso, pensando que él está libre de toda culpa, puede hacer lo que quiera, pero sabemos que luego va a tener una culpa. Y eso es un mensaje para el que va a leer el libro. Es como si Oscar Wilde dijera: hacer lo que queráis hacer, hacer lo que os plazca, pero tiene eso un resultado, y no precisamente bueno. Sabemos que la vida es corta, que una persona, aunque llegue a los 100 y pico de años, toda su vida no va a ser buena, es decir, no va a tener siempre juventud, no va a tener siempre salud, no va a tener siempre dinero. Por eso, cuando yo veo que hay personas que, sobre todo multimillonarios, que intentan comprar la juventud, intentan comprar la salud, intentan comprar el poder, intentan comprar la gloria, no deja de ser un absurdo. Porque hay cosas que no las puedes comprar, entre ellas la salud. Podrás gastarte todo el dinero del mundo, podrás intentar hacer de todo para mantenerte siempre joven, pero ¿para qué? Si mañana, en cuanto Dios diga se acabó, se acabó. O una circunstancia que te venga. Nadie estamos libres de nada. El retrato de Dorian Gray es un grandísimo libro con una profundidad tremenda de sentimientos. Está redactado estupendo. Parece una obra de teatro desde mi punto de vista, y es una obra muy importante para la literatura universal y además muy difícil,
en el sentido de que necesitas estar muy maduro para poder leerla. Entonces, la recomiendo encarecidamente. Estoy fuera de lo que es normalmente las reseñas que yo hago, pero esta es especial porque, a diferencia de otras, está entrando en el alma humana. Oscar Wilde lo hizo como nadie, pero hay mucho, ¿no?, que reflexionar. Hay muchos tesoros ocultos en esa obra y no se puede leer rápido, hay que irla leyendo despacito y nos va llevando a unas profundidades que nos hace ver un poco cómo somos, los seres humanos. Somos fáciles de engañar, somos cobardes, somos muchas veces débiles y que tenemos dos caminos. Ahí es un poco y con esto termino, ¿no?, un poco lo que quiere decir Wilde. Ahí hay dos caminos, el bien y el mal. No hay un intermedio. Lord Henry, que es George Sanders, es un poco digamos, el instrumento, ¿no?, de la caída. Pero luego veremos lo que ocurrirá. Leerlo, porque es importante, ¿no?, cómo los personajes van poco a poco transformándose. Y cómo ese cuadro es, digamos, la llave del enigma y la importancia que tiene, fijaros en el cuadro. Sobre todo ahí, evidentemente, lo grande fue ese blanco y negro y ese color en el cuadro para que viéramos todo el horror de cómo los pecados van ensuciando el alma de una persona como si fuera una lepra asquerosa, y cómo si la gente fuéramos capaces, yo no quisiera, pero si la gente fuéramos capaces de ver lo que hace el pecado en una persona y se nos reflejara en la cara, echaríamos a correr del miedo que nos daría a todos. Cómo los pecados van destruyendo el alma, van pervirtiendo el alma, van destruyendo, pudriendo. No hay ninguna enfermedad, por asquerosa que sea y horrible que sea como la destrucción del alma de una persona. Y cómo eso es voluntario, por desgracia. No es que porque evidentemente si nos obligaran no tendríamos responsabilidad ninguna ante Dios, sino que desde el mismo momento que la persona, esto lo he dicho muchas veces, entra en el uso de razón, ya somos responsables ante Dios. Es igual que tengamos 15 años, que tengamos 90, que tengamos 10. Es igual. A Dios no le importa, mujer, hombre, lo que sea. En el momento que ya llegamos a una edad en que empezamos a tener uso de razón, ahí estamos con la responsabilidad ante Dios. Y siempre tenemos dos caminos, no hay más. Bien o mal. Por lo tanto, leer ese libro os va a hacer reflexionar. Es muy importante y creo que no pasa nunca de moda. Es de los pocos libros que no pasa de moda. Lo tiene todo. Tiene drama, tiene amor, tiene historia, tiene espiritualidad. Perfecto. Sinceramente, Oscar Wilde creó una obra maestra. Era un grandísimo escritor. Y merece la pena el leer y reflexionar sobre el retrato de Dorian Gray. Y esta es la reseña que yo quería hacer, un poco especial, yo lo os he advertido al principio, pero que merece la pena guardarle un sitio desde mi canal y animaros no solamente a leerlo, sino también a ver la película El retrato de Dorian Gray. Y gracias por haberme escuchado.